Hola jóvenes, siguiendo con la secuencia de temas del folleto uno, exponencial y logarítmica. Llegó el momento en este caso de estudiar cómo se calcula el dominio de una función exponencial y logarítmica. En el caso de la exponencial es muy sencillo porque se sabe que el dominio de una función exponencial siempre será R. O sea que realmente una exponencial uno no sabe hacer cálculo. ¿Por qué no hacer cálculo? Porque si yo tengo una función transformada, aquí no importa si es elemental o transformada, pero generalmente me interesan ahora las transformadas. Si es una función ya transformada, pues el dominio siempre será R. Es más, uno podría tener aquí una exponencial donde el exponente es un polinomio. Recuerde que un polinomio puede ser de grado uno, 2, 3. ¿Verdad? Si usted tiene una exponencial donde el exponente es un polinomio, de igual forma el dominio siempre será R. Entonces, en el examen le pueden preguntar a uno para que calcule el dominio de una exponencial. Realmente no, porque sabemos que el dominio es R. Sin embargo, hay situaciones donde sí necesita calcular un dominio porque le ponen una fracción. Claro, ya es distinto. Si yo una función exponencial se me ocurre ponerlo una fracción, ya cambia el asunto, porque una fracción tiene restricciones. Entonces, aclaro una vez, por sí sola, una función exponencial, el dominio siempre será R. No me importa si está escrito de esta forma. Vea que en esta forma solo aparece la X arriba. Profe, pero ¿qué pasa si aparece un 3x? O aparece un 2x más uno, o aparece una cuadrática en el exponente. No importa si aparece una X, un 3x, 2x más uno o una cuadrática. Cualquiera de esas, el dominio será R. Cualquiera. Ahora, obviamente me gusta explicar un ejemplo donde tenga una pequeña situación que haga que hay que analizarla. Y es la siguiente. Vean este ejercicio que voy a explicar a continuación. Dice lo siguiente. Determine el dominio real, también se le llama el máximo dominio real, de la función g. ¿Ok? Uno se percata que la función g es exponencial porque tiene una base un quinto. Hasta ahí todo bien. Inclusive, profe, este menos me cambia el dominio. No, señor. El -7 no modifica el dominio y el menos tampoco. Pero, que tenemos un pequeño pero, ¿qué pasa con el exponente? Ok, buena pregunta. El exponente es una fracción. Entonces, como el exponente es una fracción, ese sí requiere calcularle un dominio, que es la restricción, donde se hace cero el denominador. Entonces, como el exponente es una fracción, a usted se le enciende la alarma y dice, esa cosa debe tener una restricción. Y en efecto, vea que fácil. Veamos la solución de este ejercicio. Solución. Note que la fracción, voy a enfocarme solo en la fracción, que es realmente lo que genera conflictos en el dominio. La fracción, que es en este caso 1 sobre x más 2, y la fracción tiene una restricción en donde, en este caso en -2. Como tiene la restricción en -2, entonces usted puede decir, profe, yo sé que el dominio de la exponencial es R, es correcto. Usted puede llegar y decir, vea, profesor, el dominio de una función exponencial es R. Sí, pero
hay que excluir la restricción. Porque si no, estaría cayendo en un error donde una fracción se indefine un número y no lo restringe. Entonces, ese es el único caso donde una exponencial no tiene dominio R porque simplemente se le agregó una fracción ahí que hace que modifique un poco la estructura. Pero en general, el dominio siempre será R si no tiene ninguna restricción o ningún conflicto particular de un dominio. ¿Eh? Bueno, eso es un primer ejemplo. De hecho, es el único ejemplo que voy a resolver en el caso de la exponencial. Porque realmente donde se vuelve más interesante o más frecuente calcular dominios es en la logarítmica. Porque la logarítmica sí requiere un análisis particular. Y ese que voy a explicar a continuación. En el caso de la logarítmica, requiere un análisis muy sencillo. Y es lo siguiente, chicos, concéntrense en el criterio de la logarítmica. Recuerden que esa logarítmica, como le decía, esa logarítmica ya sufre algunas transformaciones. Esa logarítmica me voy a concentrar en el argumento. Recuerde que esto es lo que se llama el argumento. Entonces, si usted quiere analizar el dominio de una logarítmica, tenés que agarrar el argumento y hacerlo mayor que cero. Y eso es resolver una inecuación. Profe, ¿cómo se resuelve una inecuación? Bueno, ya lo expliqué. Hay dos formas de resolver una ecuación. Una forma de resolver esta es, si es una inecuación lineal, lo que hacemos es simplemente despejar la X. Despejar la X común y corriente. Pero si esta cosa es una inecuación polinomial de grado mayor o igual que 2, ¿cómo se resuelve una desigualdad o una inecuación cuando tiene polinomio de grado mayor o igual que 2? Se resuelve aplicando la tabla de Zipf. Así que yo ya le mencioné cuando regresamos en enero que ustedes tienen que recordar también lo que vimos en el primer parcial, pero no se les puede olvidar, no, ya voy a olvidarme la tabla de Zipf. No, no. Muchas cosas que hemos visto en primer parcial se vuelven a aplicar en el segundo y en el tercero. Así que no se asusten que vuelva a llamar una tabla de ciclo, un despeje. Esas son cuestiones básicas que en cualquier curso de matemáticas se puede aplicar, ¿verdad? Es un conocimiento que debería perdurar eh, en los cursos, digamos, en los siguientes temas y en los siguientes cursos de matemáticas. Entonces, básicamente, para analizar el dominio es agarre el argumento, lo hace mayor que cero y dependiendo de cada situación, logra encontrar la solución a ese problema. Bueno, hagamos un par de ejemplos. En realidad son tres. Lo que pasa es que dos están en el folleto y el tercero yo lo inventé a última hora porque quiero hacer una pequeña observación. Entonces, en el folleto aparece este primer ejemplo. Dice así, yo quiero encontrar el dominio real de la función g de x. Ok, ¿qué me interesa tomar de la función logarítmica? Lo que me interesa es tomar el argumento. Entonces, mira, profesor, ¿quién es el argumento? Ok. El argumento, que yo le llamo P de X, es lo que está dentro del paréntesis. ¿Cuál paréntesis? Bueno, de este que está acá. Una vez que ya sepan qué es el argumento, ¿qué hay que resolver? Hay que resolver P de X mayor que 0. ¿Eso qué quiere decir? Voy a agarrar
4 menos X y lo hago mayor que 0. Vea que esto es una inecuación lineal. Recuerde que lineal significa que es de grado 1 la variable. Entonces, ¿cómo se resuelve una grado 1? Despejando la X. ¿Y cómo se despeja la X? Eh, Voy a agarrar el 4 y lo paso a restar al otro lado. Recuerde que pasar a restar y sumar no cambia nada, no cambia la desigualdad, pero este menos que está acá, si yo lo paso al otro lado, recuerde que queda menos por menos 4. Si yo lo paso al otro lado, ese negativo, eso me invierte el orden de la desigualdad, porque en el fondo está dividiendo por un negativo. Y entonces, menos por menos, en el lado derecho me queda 4 positivo, en el lado derecho me queda que las X son menores que 4. Por lo tanto, ¿cómo se interpreta esta desigualdad? Esta desigualdad se interpreta, de hecho es la respuesta al problema, esto se interpreta que, respuesta final, el dominio de la función g serían todos los valores menores que 4, de menos infinito hasta 4. Abierto, se pone abierto porque la desigualdad es menor. Entonces, calcular el dominio del logaritmo tampoco es tan difícil. Si bien es cierto, hay que hacer un procedimiento, en realidad es simplemente tomar el argumento, hacerlo mayor que 0 y terminar de resolver la ecuación. Ahora, en la tarea, de hecho en la tarea 3, que por cierto, para los que posiblemente ya notaron que la tarea 3 ya está en el test digital, lo que pasa es que no he mandado el correo, porque hasta que no vea los temas, yo sé que algunos de ustedes ya hicieron la tarea, pero, porque ya han estudiado este tema, pero hasta que no estudie, hasta que no vea los temas, no hago el mensajito ahí, que siempre hago un correo indicando que ya está la tarea 3. En realidad ya está, pero no me falta ese comunicado. En la tarea 3 pasa algo muy particular. Eh, Voy a hacer lo siguiente, chicos. Voy a agarrar el ejemplo este que acabamos de hacer, pero ¿qué pasa si yo a esa función lo meto una fracción? Bueno, y profe, ¿qué hacemos aquí? Nada del otro mundo. A ver, si yo agarro una logarítmica, yo sé, acabamos de resolver que esta cosa, el dominio, ¿cuál es el dominio de esa logarítmica? Acabamos de resolverla, de menos infinito a 4. ¿Ok? Si yo sé que la función logarítmica, este es el dominio, en el momento en que yo lo coloque aquí una fracción, simplemente lo que van a hacer ustedes es, van a decir, bueno, ¿quién es la restricción de esa fracción? Ah, mira, menos 5. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Agarran el dominio que le dio la logarítmica, que es de menos infinito a 4 abierto, y le van a quitar la restricción. Así que no se asusten si aparecen fracciones, simplemente calculen el dominio normal, un logaritmo, y le quitan, ¿cómo se llama? La restricción. Hago el comentario porque en la tarea o en la práctica aparecen ejemplos, algo así. Y entonces prefiero explicarlo una vez que luego me hagan consultas de, pero es que usted no explicó en clase que pasa una fracción. No, es que no pasa nada. Simplemente toda fracción tiene una restricción y como tal tiene que excluirse de un dominio como tal. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda con el ejemplo original, que es este, o con este segundo ejemplo ya modificado para hacer la salvedad de que podría aparecer perfectamente con una fracción y necesitamos encontrarle su restricción. ¿Okay? ¿No hay dudas con este par de ejemplos o situaciones? Bueno, quiero terminar este tema, porque en realidad es un tema corto, si entienden cuál es la lógica, con este ejercicio. Entonces aquí hay un espacio. Entonces terminemos este tema con este ejercicio. Igual, yo quiero encontrar o analizar el dominio real de una función que por cierto aquí cometí un error. Aquí el error mío fue
no haberle cambiado aquí. Aquí realmente se llama H. Donde puse F, realmente hay que poner H. Igual, esto es relevante, ¿verdad? Pero realmente hay que homologarlo H, H y H. Eh, Resulta ser que es una función de tipo logarítmica. Entonces, me voy a concentrar solo en el argumento. Vea que el argumento, en este caso, es x a la 2 menos 2x. Entonces, solución. Si yo sé que el argumento es esta expresión, argumento es x a la 2 menos 2x, pues simplemente lo que voy a hacer acá es, vamos a resolver el argumento mayor que cero. Es decir, tomamos la cuadrática. Ya al momento que es cuadrática, ya tienen que decir, esto es una tabla de ciclo. Si ustedes se ponen a despejar la x, me ahorran el trabajo porque eso tiene calificación cero. Ahí no hay que despejar nada. Ahí lo que hay que hacer es una tabla de ciclo. Lo que sí pueden hacer es factorizarlo. ¿Por qué factorizarlo? Porque yo necesito ver quiénes son los ceros de los factores lineales. Si yo tengo una cuadrática, yo sé que esto puedo aplicarle un factor común. Si yo le aplico un factor común, para que quede claro, el profesor lo que hizo acá fue un factor común. Y usted se pregunta, ¿por qué el profe sacó un factor común? Porque así me doy cuenta que esta cosa se hace cero en el mismo, en el número cero y en el número 2. Entonces voy a aplicar una tabla de signos con esos dos números. Entonces, tabla de signos. Recuerda que yo uso una tabla de ciclo en versión simplificada. ¿Qué significa simplificada? Es que hay profesores que le dicen a uno, por cada factor genera una nueva línea. Eso es cierto. Si yo tengo tres factores, uno puede poner una tabla de tres filas. Lo que pasa es que eso o sea, está bien, es correcto. Pero en realidad uno puede hacerla una sola línea porque al final lo que solo que en vez de hacerlo factor por factor, toma toda la expresión completa y tomando los ceros. Es decir, yo como hago la tabla de ciclo, la haría así, vamos, para hacer un poquito más simplificada, la haría así. De menos infinito, empieza en cero, continúa en 2, termina en infinito. Recuerde que yo lo que voy a poner aquí es el P de X. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Que no es la función original, no, 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 no. Lo que usted está analizando es P de X. Por lo tanto, aquí lo que mete es la P de X, no la original. Es un error. Me mete la original y eso más bien, no, no, eso no es lo que estoy analizando. Cuando digo la original es que meten la función completa. No, no, la función completa no tiene sentido acá, es solo el argumento. Entonces, si ustedes llegan y cómo se llama y hacen esta tabla, recuerden que en esta tabla yo lo que le pido a ustedes es, ok, dígame un número en el primer intervalo. Por ejemplo, puede ser -1. Aquí podría ser -1. Dígame un número en segundo intervalo, puede ser el mismo 1. Y un número en tercer intervalo puede ser 3. Entonces, si yo hago esta tabla de tal forma que el primer número que yo quiero evaluar es -1 y el último es -3, simplemente utilice a la calculadora. Vean, eh, quiero que la tabla inicie en el valor -1. Quiero que termine en el valor 3. Me parece que el incremento tiene que ser de 1 en 1 para que logre abarcar todos los números. Y recuerde que la función que ustedes van a ingresar, en este caso es la P de X. Ok, recuerde que en este caso sería la P de X. Y luego te ponen el signo. Ok. Bueno, yo ya he explicado varias veces cómo se hace la tabla, así que lo que voy a hacer yo es resolverla en una tabla que tengo aquí a la par mía. Vamos a ver cómo hago la tablita. ¿Cómo se hace la tabla? Ok, ya ahora sí ya me acordé, disculpe. Para hacer la tabla, lo que hacemos es, aquí donde dice la función P de X, viene siendo la función X al lado de menos 2X, ¿verdad? Esto es X al lado de menos 2X. Entonces ingresamos la cuadrática, menos 2 multiplicado por X. ¿Dónde inicia? En -1. ¿Dónde termina? En 3.
el paso en 1 en 1. Y recuerde que tiene que fijarse en el signo de la imagen. En -1, el signo es positivo. En 1, el signo es negativo. Y en 3, el signo es positivo. Y como estamos analizando, en este caso estoy analizando P de X mayor estricto, recuerde que estoy analizando un mayor estricto, entonces lo que me interesa es tomar la parte positiva, este intervalo y este intervalo. Entonces, respuesta final. El dominio de la función h sería de menos infinito a 0 abierto, unión de 2 abierto a infinito. Ese sería el dominio usando una tabla de ciclo. Bueno, no sé si alguien quiere aprovechar este instante para hacer alguna duda con este último ejemplo, de que se recurre a una tabla de signos porque la desigualdad es de tipo polinomio grado 2, o sea, una cuadrática. ¿Okay? Entonces, este es un segundo ejemplo y me parece que con este ejemplo se termina un poco el estudio de este tema. Obviamente a usted le queda hacer práctica luego, pero por lo menos de mi parte hemos visto las cuestiones elementales o conceptuales del dominio. Que entonces nada más hay que hacer la aclaración de que esta cosa es una desigualdad polinomial de tipo 2. Entonces eso implica usar una tabla de signos. ¿Okay? Bueno, entonces hasta acá quedaría el tema del dominio.